Hola y gracias por acompañarnos, ya que seguimos adelante con nuestra serie titulada La Cruz de Jesús. El mensaje de esta noche se llama Barrabás o Cristo, que lo encontramos en Mateo 27, 15 al 26, que dice así: Ahora bien, en el día de las fiestas acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y haciendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Palabra del Señor. Nuestra vida está llena de decisiones que tal vez son pequeñas, que no requieren de mucho pensamiento y las podemos tomar al instante. También tenemos esas decisiones más difíciles que necesitamos consultar con alguien o tal vez meditar un poco más. Ah, Cuando nos encontramos a Pilato en nuestro pasaje que acabamos de leer, encontramos a un hombre que tenía un problema, un hombre que estaba incómodo en la situación en la que se encontraba, porque él necesitaba de ser juez al juez de sobre toda la tierra, que se llamaba Jesús. Él tal vez no sabía quién era o no se le había sido revelado, sino que en ese instante él necesitaba tomar una decisión sobre la vida de Jesús. Los judíos lo acusaban, los judíos lo habían traído hacia Pilato para que él lo condenara. Sin embargo, él, como lo había interrogado y no había encontrado ningún delito en él, lo quería soltar. Los judíos estaban enojados y querían que él lo sentenciara para ya poder crucificarlo. Había algo que prevenía a Pilato en hacerlo porque lo encontraba justo. Su esposa también quiso intervenir y le dijo: no vayas a hacer nada en contra de Jesús, porque lo he soñado toda la noche y he estado atormentada por ese sueño. Sabemos que su esposa quiso intervenir y eso movió a Pilato, porque Pilato quería quedar bien con los judíos y quedar bien consigo mismo, porque no había encontrado nada que pudiera acusar a Jesús. A él se le ocurre una idea genial para él, para poder salir de este problema, y se acostumbraba en esos tiempos el soltar a un prisionero y dejarle la elección al pueblo, a la multitud que estaba allí.
Él sale y les dice su idea, él les dice, traigan a Barrabás, que es un prisionero, que es un revolucionario de ese tiempo, que tenía sangre en sus manos porque había matado. Esta persona era malo, esta persona había cometido crímenes, esta persona merecía estar sentenciada y llevada a muerte. Mas ahora se encontraba a Jesús también que estaba allí y el juez terrenal lo había encontrado justo. Él quiere lavarse las manos para no quedar mal con los judíos y tampoco quedar mal consigo mismo. Y le deja la elección al pueblo y le dice, se acostumbra a libertar a uno prisionero. Tengo a Barrabás y tengo a Cristo. ¿A quién quieren que liberte? Ellos clamaron a gran voz, liberta a Barrabás, liberta a Barrabás. Entonces él voltea y dice, ¿qué quieren que haga con Jesús? Porque recuerden, Pilato no encontraba ningún crimen en él, lo encontraba justo. Y el pueblo decidió crucificarle. Estamos en esta historia, hemos estado siguiendo los pasos de Jesús hasta la cruz del Calvario y esta es la antesala para ese juicio, para ese sacrificio que nuestro Salvador hizo en la cruz del Calvario. Pilato no sabía lo que había hecho y él quiso, en cierta forma, quitar su responsabilidad y lavarse las manos y decir, la sangre de este justo no está sobre mí, me lavo las manos, yo no tengo nada que ver aquí, porque la multitud había influido en él y había hecho que él hiciera una decisión a medias, en el medio, y muchas veces nos encontramos que la multitud hace que nosotros no nos decidamos por Jesús. Yo no sé en qué área de tu vida te encuentras y tal vez las personas alrededor tuyo te están influyendo a no acercarte más a Jesús. Es momento de acercarnos más a Él. Es momento de hacer una decisión no a medias, pero hacer una decisión sólida por Jesús. Hay 3 puntos que quiero tocar. El punto número 1 es el contraste entre Barrabás y Cristo, un pecador y el Salvador, que vale decir que esa es la historia de la humanidad, nosotros como pecadores y Él como Salvador. Ahí podemos ver que se encontraba un hombre justo, que es Jesús, y un pecador que en cierta forma representaba la humanidad caída. ¿Quién es Barrabás? Es un conocido delincuente, había hecho mucho daño al pueblo de Israel o donde ellos se encontraban alrededor, era un revolucionario y en esa época los crímenes que él había hecho también demandaban una pena como la crucifixión, una pena de muerte. Él era culpable de insurrección y de homicidio, era un ladrón, hacía que las personas no confiaran en él, pero sin embargo la multitud quería que lo libertaran porque sabían de todos los crímenes que habían hecho, pero tenían miedo de las cosas que no sabían sobre Jesús. Tenían miedo de creerle a Jesús. ¿Y quién era Jesús? Un hombre que fue acusado falsamente, un hombre que fue entregado por uno de sus discípulos que caminó con él durante todo su ministerio y lo había vendido por unas monedas y él fue traicionado y no solo eso, pero fue dejado solo por sus discípulos y uno de sus discípulos también, cuando la persona que dijo, nunca te dejaré maestro, lo había negado 3 veces. Ese era Jesús, ese era
quien se encontraba ante Pilato y ante la multitud en este tiempo. Y era un hombre que Pilato no había encontrado ningún crimen en él. Pilato era un juez y no había encontrado nada mal en él. El punto número 2, la elección entre Jesús y Barrabás. Pilato ofrece esta opción al pueblo de los judíos para que pudieran tomar la decisión por él, por así decirlo. Pensaban que al ver lo malo y ver lo bueno en contraste, pudieran hacer la elección por lo bueno. De decir, esta persona es demasiado mala, que es Barrabás, no voy a elegir lo malo, sino que voy a elegir lo que representa bueno, que es Jesús. La multitud no lo hizo así. La multitud no podía ver más allá que un hombre que decía que era el Hijo de Dios. Entonces ellos no lo aceptaban y querían deshacerse de él. Entonces es por eso que empezaron a elegir lo malo. Y muchas veces nos encontramos eligiendo lo malo, aunque sabemos que es malo, elegimos lo malo por no seguir a Jesús, por no seguir lo que es justo. Pilato tenía opciones, una opción entre la maldad y la justicia, una opción entre el pecado y la santidad, y otra opción entre las tinieblas y la luz. Nosotros tenemos las mismas opciones, que tenía Pilato. En cada situación de nuestra vida necesitamos elegir si elegimos lo bueno, si elegimos la luz o elegimos las tinieblas. A menudo en nuestro caminar con el Señor nos presentamos con las mismas opciones, con las mismas decisiones que tomar. No debemos de dejar que la multitud y lo que están haciendo las demás personas nos influya en nuestras decisiones. Las personas que gritaban crucifícale estaban influidas por estos sacerdotes, por estas personas que eran celosos de la ley, pero no conocían al autor de esa ley. No conocían al que tenían enfrente, que sí era el Mesías prometido. La multitud fue influida y nosotros corremos el riesgo de ser influidos también. Punto número 3, las consecuencias de escoger la libertad para Barrabás. Hay una consecuencia cuando elegimos lo malo, cuando elegimos incorrectamente y no elegimos a Jesús. Había consecuencias para la gente. En el versículo 25 nos dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Ellos tomaron la decisión de libertar a Barrabás y ahora la sangre iba a caer sobre ellos y sobre sus hijos. Iba a haber sufrimiento para ellos, iba a haber incertidumbre para ellos. Y ahora también las consecuencias que implicaba a Jesús. Iba a ser flagelado, iba a ser golpeado antes de llegar a la cruz del Calvario, iba a tener que cargar su cruz, iban a haber latigazos que iban a hacer que él entrara en un dolor profundo. Y ahora también se iba a enfrentar a toda esa multitud que iba a estar al pie de la cruz y también al llevar todo nuestro pecado en la cruz del Calvario, iba a ser crucificado. Y las consecuencias para Barrabás, Jesús murió en su lugar, el culpable Barrabás fue puesto en libertad. Y ese es un ejemplo para nosotros, eso es lo que pasó cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar como pecadores, porque todos fuimos condenados a muerte por nuestro pecado, pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz
y nos dio vida eterna y nos dio libertad. Esa libertad que Barrabás experimentó sin saber que era un símbolo de lo que iba a pasar cuando Jesús llegara a la cruz del Calvario. Jesús también murió por nosotros, murió por usted y murió por mí. Al confiar en Él, experimentamos libertad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor. Señor, ayúdanos a poder reflejar en las decisiones que hacemos, Señor. Que podamos decidirnos por ti, que podamos hacer una decisión, Señor, segura y en fe, Señor, por ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Y si ese mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesita. Señor te bendiga.